vamos a acabar Marcos, ¿vale? Por cierto, me tocó iniciarlo y también me toca finalizarlo. En este capítulo 16, con el que estamos hoy, es un capítulo que consta de 20 versículos, pero de esos 20 versículos, ¿verdad? Tan solo 9 parece que están presentes en los primeros escritos. Pues como decía, son 20 versículos, pero tan solo 9 parece que estaban en los escritos antiguos, de los primeros. Pero ya escritores cristianos en el siglo II admitieron la existencia de este capítulo conforme a estos 20 versículos, ¿verdad? En toda su extensión. El versículo 15. Mira, en el versículo 15 nos encontramos lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿vale? Sabemos que está en otros evangelios, la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Pues ir por todo el mundo predicando a todos el Evangelio. Por todo el mundo predicando a todos el Evangelio. ¿De acuerdo? Es algo que todos conocemos. Y, bueno, ayer afortunadamente unos hermanos, y ojalá traiga mucho fruto, estuvieron por aquí en Montequinto, llevando, cumpliendo esta comisión, esta gran comisión, llevando la palabra a los que estaban aquí cerca, y ojalá traiga mucho fruto. Pero hermanos, lo que estamos haciendo aquí esta mañana también es cumplir con este ministerio, o con este mandato, ¿verdad? De llevar el Evangelio. No sabemos esta grabación al final, por ejemplo, dónde va a aterrizar, ¿verdad? Estamos cumpliendo con este mandamiento. En los estudios bíblicos que se están haciendo en nuestra congregación, estamos cumpliendo con este mandamiento. En realidad, hermanos, todo lo que es el servicio a la congregación es cumplir con este mandamiento. La escuela dominical es cumplir con este mandamiento. La alabanza es cumplir con el mandamiento, ¿verdad? La intercesión que hacemos por las personas, a veces que no son ni creyentes ni cristianas, también es cumplir con este mandamiento. La preparación de los símbolos también. No tenemos que verlo como que únicamente salir a la calle a ver quién nos encontramos y hablarle de Jesús. Son muchas actividades las que vamos haciendo. Y esto nos ayuda a nosotros como cristianos a seguir creyendo. Y a la persona no cristiana, a la persona que anda apartada de Dios, como se nos dice en el versículo 16 que teníamos para hoy, que si cree y es bautizada, será salva. Si cree y es bautizada, no al revés. Algunos esto lo han entendido al revés. Bautízate y luego cree. No. Primero cree y luego el bautismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escuchamos en este versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero nos podemos hacer una pregunta. Hoy nos vamos a hacer unas cuantas de preguntas gordas, importantes. ¿Creer en qué? ¿En qué tengo yo que creer para llegar a esa salvación y a esa sanación hasta que esté en presencia del Señor? ¿En qué tengo yo que creer? Ahí tenemos en Romanos 10 y dice, será salvo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor y creyese de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. El creer de corazón es la resurrección. Poner tu confianza en el Señor. Cuando tú pones tu fe en el Señor, nos dice en Gálatas 3:14 que por fe en lo que hizo el Señor recibirás la promesa del Espíritu Santo. Muy bien, pero nos pone una condición. Creer de corazón que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Ahí está. Fue resucitado de entre los muertos. Precisamente el tema que tenemos para hoy. La resurrección de Jesús. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así, Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar
¿Dónde le pusieron? El pasaje es enorme, tremendo. Aquí está el cimiento de nuestra esperanza, de nuestra fe, la resurrección. Aspecto fundamental en la vida cristiana. Mirad, pocos dudan ya de la existencia de Jesús como personaje histórico. Y lo tenemos por escritos que nada tiene que ver con el cristianismo. Y la figura histórica de Jesús es admitida. Lo que ya no es tan admitida es que Jesús fuese hijo de Dios, o fuese Dios, y mucho menos que resucitara. Aquí te encuentras teorías de muchos tipos. Que Jesús no llegó a morir, sino que se quedó como un estado ahí catatónico, una cosa ahí rara, que lo robaron. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso también? Incluso también he leído ahí cosas absolutamente ridículas, como que Jesús tenía un hermano mellizo. Supongo que podría ser también gemelo. Es decir, que uno murió y el otro no. Bueno, ¿y dónde está el que ha muerto? De verdad que hay cosas... Realmente, la resurrección que encontramos en la palabra no es únicamente la del Señor Jesús. Encontramos otros casos. En Primera de Reyes, por parte de Elías, el hijo de la viuda de Sarepta. En Segunda de Reyes también, por parte de Eliseo, el hijo de la Tsunamita. Encontramos más resurrecciones, por supuesto, en las que media Jesús, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, todos aquellos que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, cuando fue crucificado, cuando murió en la cruz. Pero hay una diferencia clara, y utilizando un término médico, en esos casos nos estaríamos refiriendo a la resucitación. Es un término médico. ¿Y a qué se refiere eso? Pues mire usted, cuando hay una parada cardiorrespiratoria, la persona se queda, que no funciona nada, hay unas maniobras en las que se vuelve a activar otra vez esa función. Si a la persona se le deja ahí, ahí se queda. Pero se le puede volver a la vida mediante esa maniobra. ¿Eso qué es resurrección? No. Estamos hablando de resucitación. La principal diferencia está en que con la resurrección el cuerpo es incorrupto. Sin embargo, con la resucitación el cuerpo volverá a morir. Es una diferencia muy clara. Pero hermanos, vamos a ver. La cosa no es fácil. Hay que admitirlo. Los que llevamos ya unos años en la palabra, esto lo vemos como corriente. Pero a cualquiera que se le diga, ¿hay algo más difícil que creer que un cuerpo ha resucitado? A ti te pueden contar muchas cosas, pero creer de verdad que alguien ha resucitado es difícil. La exigencia es alta. Pues hermano, llevo como 13, 14 días dándole vueltas a esto. Desde que sabemos que te toca ya empieza uno a... Y he llegado a una medio conclusión, que puede estar equivocado, lógicamente. Y es que cualquiera que hubiese ingeniado una doctrina en la que tu líder muere y resucita, yo creo que es gana de quedarse solo. Porque es tan alta la exigencia que tú le pones al que quiere seguirte, que de verdad vas a tener un seguidor, 2 o 4, pero que no están ni bien de la cabeza. ¿Cómo es posible que después de más de 2000 años, con esta idea, con este evangelio, cómo es posible que siga en pie? La exigencia es muy alta, familia, la exigencia es muy, muy alta. Hay que reconocerlo. Pues personalmente pienso que esto es garantía de verisimilitud, de ser algo cierto. Insisto, cualquiera que haya propuesto una doctrina de este tipo es gana de quedarse solo. Pero aquí estamos, es por algo. Hemos hablado de Romanos 10. Romanos 10 dice, serás salvo si confesares con tu boca que es el Señor, ¿vale? Y creyeres de corazón que fue resucitado de entre los muertos. Yo voy a proponer aquí varias preguntas. Vale que Jesús murió por nuestros pecados. Bien. Pero, ¿por qué no se quedó en el sepulcro? Y hubiésemos organizado aquí un viaje de vez en cuando para ir allí
y visitar la tumba y llevarle flores si hace falta y traernos recuerdos de allí y agua bendita y restregar por allí lo que sea, porque eso tiene poderes. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué el Señor fue resucitado? ¿Por qué motivo? Mirad, esta es la prueba evidente de que Dios Padre acepta el ministerio de Jesús. Jesús fue resucitado y esa es la prueba evidente de que Dios Padre aprueba su ministerio. Si entendemos el vínculo, la relación entre Dios y su pueblo como un pacto de desposorio, es decir, como una promesa de futuro matrimonio, nos encontramos lo siguiente. Ese compromiso existía, pero a lo largo de la historia, y nuestro hermano Juan ha estado haciendo referencia esta mañana, que por cierto, gracias Juan por el mensaje de hoy, que recomiendo, ha quedado grabado, de Sofonía, primer capítulo, donde el pueblo continuamente le estaba siendo infiel al esposo, a Dios, y Dios, ¿qué hace? Harto ya de tanta idolatría, de tanto irse en pos de dioses ajenos, de tanto desviarse de los caminos, le da carta de divorcio. Eso lo encontramos en Jeremías 3. En Jeremías 31, el Señor dice, yo fui como un esposo para mi pueblo. Atendiendo a las leyes judías, el hecho de dar carta de divorcio significaba que ese matrimonio no se podía volver a unir, esa pareja no se podía volver a unir. Entonces, ¿cómo podría haber reconciliación entre Dios y su pueblo? La única manera era el esposo muere, la esposa, el pueblo, su iglesia muere, y de nuevo puede reiniciarse esa relación. Y todo esto se cumple en Cristo, como Dios y como hombre. Es la posibilidad de restablecer esa relación perdida. Pero con una diferencia, hermanos. ¿Y cuál es esa diferencia? Que ahora se ha transformado ese corazón de piedra en un corazón de carne, al recibir al Espíritu de Jesús. De tal manera que nosotros no hablamos de la religión evangélica, hablamos de una relación con Dios. No hablamos de esa religión de la que otros hacen gala. Si Jesús no hubiese sido resucitado, esta relación no se podía volver a iniciar. Si recordáis en Apocalipsis 19, que nos dice, a su esposa se le ha concedido ¿el qué? Que se vista de lino fino. Se le ha concedido. Muy bien, de acuerdo, vale. Era necesario que Jesús resucitase, de acuerdo. Pero que yo eso me lo crea de corazón, a ver, no es necesario simplemente que eso hubiese ocurrido y ya está. ¿Por qué me pones esa condición? ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para creer de corazón, de verdad, totalmente convencido de que eso ocurrió? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago yo eso? Si habéis leído el capítulo, resulta que Jesús, cuando se presenta delante de los 11, una de las cosas que hace es reñirle. ¿Y qué es lo que le dice? Le llama la atención. Incrédulos. No os creísteis lo que os dijo María Magdalena de que había resucitado. No lo habéis creído. No os creísteis cuando dos aquellos que iban en el camino, a los que yo también me presenté, vinieron y os dijeron que había resucitado. No lo creísteis. Y entonces digo yo, si ellos anduvieron con Jesús y le costó trabajo creérselo,
¿cuánto más nosotros? Yo creo que es lógico lo que estoy diciendo y sensato. Es más, Juan y Pedro corrieron para el sepulcro. Llega Pedro, llega después, pero se mete en el sepulcro. Y luego entra Juan. Y entonces nos dice la palabra en Juan 20, que vio y creyó, porque no habían entendido las escrituras. Pero tuvo que verlo. ¿Cómo ahora yo aquí voy a creer de corazón que aquello ocurrió? Si los que andaban con Jesús les costó trabajo. Vamos a ver, que nadie se ponga nervioso, ni que se preocupe. Vamos a ver la palabra, qué es lo que nos dice. Vamos a dar, digamos, 2 pasos. Primer paso. A ver, en Marcos 9:23 dice el Señor: si puedes creer, cree. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, en el primer paso, nos encontramos con que Dios te dice a ti, tú eliges. Tú puedes creer, tú quieres creer, tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad, tus intereses, ¿te dejan creer en esto o no? Tú puedes creer o no. Decide tú. Hay personas que son muy crédulas, hay otras personas que no se creen nada. Y el Señor te dice, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú verás. Entonces, en el primer paso que encontramos, una decisión personal. Si tú hablas con una persona y no quieres saber nada del Señor, ¿qué hacemos? Como dijo, sacúdete la sandalia, metafóricamente, y ya está. Pero la persona tiene que dar el primer paso. Muy bien, quiero creer. Yo quiero creer. Pero creer de corazón, como he dicho antes, si aquellos que anduvieron con Jesús les costó trabajo, ¿cómo yo, sin haber visto nada, 2000 y pico de años después, voy a creer de corazón? Pues yo digo una cosa, hermanos, esto no es nuevo. Esta circunstancia no es nueva. Pablo, cuando expuso delante del Areópago, de aquellos griegos, y habló de la resurrección, ¿qué le dijeron? Unos se burlaron y otros le dijeron, mira, si eso ya otro día, que yo tengo tarea. Es verdad que hubo varios que se quedaron, pero se burlaron de él, no se lo creían. Pero es que incluso hasta dentro de la misma iglesia, Pablo también se encontró con este problema de la incredulidad, de que no terminaban de aceptar la resurrección del cuerpo de Jesús. ¿Dónde nos encontramos eso? Hubo una iglesia que dio problemas, la de Corinto. Y si nos vamos a la primera carta a los Corintios, ¿cómo gestionó Pablo esto? Pablo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso, tuvo que escribirle para aclarar algunas cosas, porque estaban con dudas, había doctrinas falsas, gnosticismo y demás, que estaban contaminándolo todo. Tenían serias dudas. ¿Cómo que creer de corazón? Los que estaban en un plan que ni creían. ¿Cómo resolvió Pablo esta situación? Le escribe, le dice lo siguiente. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo, y que apareció a Cefa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se repite? Conforme a las Escrituras. Lo que ocurrió estaba profetizado, porque ¿qué escritura había entonces? El Antiguo Testamento. Eso te ayuda a ti a creer, de verdad, si algo está escrito muchos años antes y eso ocurre, mire usted, eso es verdad.
Pero hay una cosa que es absolutamente decisiva. Y nos lo encontramos en el último capítulo de Lucas. El Señor, antes de ascender a los cielos, ¿qué fue lo que hizo con sus discípulos? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos, aparte de tener las Escrituras, donde se nos habla, tenemos que entenderlas. Y esto ya es más complicado, en el sentido de que hay que recurrir al Señor. La Escritura la tenemos, y yo me puedo empapar todo esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿tengo revelación de lo que ahí se me dice? Eso es otro tema. Ese entendimiento lo da el Señor, y tenemos ejemplo de la Escritura. Y hermanos, vamos a ver, no olvidemos una cosa. No olvidemos una cosa. Versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 5. Que nuestro caminar no es por vista, es por fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Nos ayuda esto a creer de corazón? Muy bien, el Señor resucitó, creo de verdad de corazón, me ha convencido, pero el Señor resucitó, ¿y qué garantía tengo yo de ser cristiano de también la resurrección? ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿Cómo me afecta ese hecho a mi persona, como cristiano que soy? Vamos a darle una lectura a Hechos 24:15. Pablo está delante del gobernador de Félix. A Pablo le tenían unas ganas, incluso tramaron de asesinarle, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Y qué es lo de qué declara Pablo ante el gobernador? Dice así: teniendo esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. De justos e injustos. Es decir, que la resurrección no va a ser porque tú eres cristiano. La resurrección le va a aparecer a todo el mundo. Nos dice aquí. El propio Señor, después de sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, dice así, Juan 5:28, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Hermano, el problema no está en que tú por ser cristiano tienes la resurrección garantizada, no, llegará un momento en el que todos sean resucitados. El problema es ¿para qué? Uno es resurrección para vida y otro resurrección para condenación. Yo no digo esto es lo que está escrito. Hermanos, muchas veces oímos que todas las religiones son iguales. Eso estamos hartos de oírlo. Pero yo os pregunto, ¿qué religión te propone no una religión, sino una relación personal con Dios? ¿En qué religión su Dios te dice, no te preocupes, nunca andarás solo, yo no te dejaré jamás? ¿Qué religión te dice a ti, yo no quiero tus méritos, que son como trapo de inmundicia, nos dice aquí la palabra? Yo lo que quiero son obras que vienen por fe, que se activan por el amor. ¿Por el amor a quién? Al Señor y a tu prójimo. A nivel, digamos, horizontal y vertical. ¿Qué Señor propone eso? Además, en Isaías 43 se nos dice que antes del Señor de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ningún Dios antes hubo y ningún Dios después habrá. Voy concluyendo. ¿Cómo termina el capítulo? El capítulo 16 de Marcos
Dice así: y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, que había unas señales que se daban cuando ellos predicaban la palabra. ¿Qué señales eran esas? Curaban a enfermos, bebían venenos y no le hacía efecto, etcétera, etcétera. Ahí está. Hermanos, yo estoy convencido de que si no viviésemos en el tiempo que nos ha tocado vivir, donde hay tantas modernidades, tantas comodidades, donde hay tantas interferencias, estas señales serían mucho más evidentes. Vivimos en un entorno donde el egocentrismo, el antropocentrismo, es decir, el hombre y la maquinaria, todo es tan importante que no nos deja ver la obra que Dios puede hacer mediante estas señales. Estoy convencido de que si no viviésemos en este momento donde las interferencias son tantas, esas señales se notarían y se verían con una mayor claridad. ¿Por qué el Señor fue resucitado? Para restablecer ese pacto con corazones renovados entre Dios y su pueblo. No había otra opción. ¿Cómo hago para creer de corazón? Tenemos las Escrituras, tenemos la necesidad del entendimiento que Dios nos debe dar. Por eso, ¿cuántas veces se lo pedimos? Y hermanos, que nuestro caminar es por fe, no por vista. Y la tercera cuestión: todos resucitaremos, unos para vida y otros para condenación. El Señor es tan grande que te da a escoger. El primer paso, ¿quién lo tienes que dar? Tú. Y acabo con una pregunta que Jesús le hizo a Marta cuando llegó a aquella situación en la que Lázaro había perdido la vida, y Marta sale al encuentro y le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Y cuál es la pregunta? Y el Señor le dice: ¿crees esto? Esa es la pregunta que yo también dejo aquí. ¿Crees que el Señor es el camino y la verdad y la vida? Y no hay otra posibilidad de llegar hasta el Padre si no es por Él. Hermanos, aquí tenemos el privilegio, la libertad de escudriñar las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento, y aquí está la verdad. Y cuando en un documento aparece y se confirman hechos que ya estaban anticipados con muchos años, eso es verdad. Al Señor sea la gloria y bendiciones, hermanos.